Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Muy buenos días, mis apreciados hermanos, amigos, familiares. Estamos una vez más en nuestro devocional con Luis Eduardo. Es muy importante, apreciados hermanos, encontrarnos todos los días con temas que nos llegan y nos enseñan muchas cosas. Y gracias al Señor tenemos esta oportunidad. Hoy tenemos como actor principal de nuestro estudio a Nehemías. Vamos a ver una parte de la vida de Nehemías en el libro de Nehemías que nos enseña algo verdaderamente interesante para ti, para mí y para todos. Vamos a pedir la dirección del Señor para entrar en nuestro estudio. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia para adorarte, bendecirte y darte gracias por esta gran oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, encontrar lo que queremos, Señor, para compartir, porque tú nos lo estás entregando, es tu palabra, Señor. Por esa razón nos dirigimos, Señor, a ti para pedirte que nos orientes, que nos des palabras para encontrar las respuestas a las dudas que se puedan presentar. Pero no tendremos por qué tener dudas porque tú estás aquí con nosotros. Envía tu Espíritu, Señor. Guíanos, oh Padre, en el resto de tu estudio. También, Señor, te queremos dar gracias por este día que tú nos das. Bendice a las personas que necesitan de ti, Señor. Bendice a los enfermos que están en recuperación. Te pedimos muy especialmente, Señor, por John, que es el hermano de uno de nuestros hermanos de la iglesia, muy querido, y que fue atropellado hace una semana y está muy delicado todavía. Recupéralo, Señor. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, Nehemías en su primer capítulo, es un libro muy interesante todo, pero en su primer capítulo tenemos una oración, la oración de Nehemías sobre Jerusalén. Interesante ver el capítulo completo. Abran sus Biblias, Nehemías capítulo 1, y de ahí saldrán los versículos o el versículo clave para nuestro estudio del capítulo 1 de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Bueno, aspiro a que ya la hayan encontrado. Está después de Esdras en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego.
Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Interesante poder meditar sobre Nehemías, un personaje del Antiguo Testamento que nos va a enseñar y nos está enseñando la caridad que él siente por sus hermanos, por los de su pueblo, por la gente que está en peligro, porque habían sido capturados. Pero entonces el capítulo nos da a entender una imagen clara para ponerle un título a este texto, a este mensaje. Nehemías es un líder. Nehemías es un líder. ¿Pero qué clase de líder? Un líder que supo llorar, como lo dice Nehemías 1, versículo 4. Nehemías 1, 4. Dice el versículo 4 del capítulo que acabamos de leer. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Hay tres palabras claves, tres palabras interesantes que tenemos que observar en este tema. Tres palabras que nos van a dirigir, a ayudar, a orar en forma efectiva por los que quisiéramos que el Señor nos ayudara. Nehemías lo hacía por su pueblo, lo hacía por los judíos de Jerusalén, que estaban siendo torturados seguramente. Era el remanente que quedaba del pueblo. Él los está preguntando, ¿dónde están? Tres palabras hay que utilizar de esta lectura. Lloré, ayuné y oré. Nehemías estaba profundamente agobiado por su pueblo y por la obra de Dios en Judá. Durante 4 meses
Él derramó su corazón delante de Dios. En ayuno, primero, algo que nosotros poco hacemos. En ayuno y oración. Cada uno lo hace a su manera. Pero estamos orando por nuestros semejantes. Estamos diciendo que estamos intercediendo. Pero este hombre intercedió por 4 meses continuos, haciendo ayuno y orando. Y en la oración lloraba con muchas lágrimas debido al infortunio que afligía al pueblo de Dios en Jerusalén y en Judá. Su oración incluía, ¿qué debe incluir? Incluía en la oración de este hombre Nehemías varias cosas que nosotros las tenemos que aprovechar. Confesión de pecados. Se nos olvida cuando oramos confesar nuestros errores y nuestros pecados al Señor a quien hemos ofendido. Recordatorio a Dios de sus propias palabras, de su propia palabra. Interés por la gloria y los propósitos de Dios. Incesante intercesión por los hijos de Israel. Incesante intercesión por los hijos de Israel. 4 meses pidiendo para la liberación de este remanente, de estos hombres perdidos que no los encontraban, no habían sido devueltos. Y una frase clave, Nehemías era la clase de persona que sí se preocupaba. ¿Por qué cosas se preocupaba? Nehemías se preocupaba por las tradiciones del pasado. Hoy en día, cuando tratamos, por alguna forma, en alguna forma de recordar lo que vivimos en el pasado, se nos critica. Se nos critica porque no vale la pena. Vivamos el presente, hagamos las cosas como las estamos viendo hoy. ¿Se preocupa o se preocupaba por las tradiciones del pasado, Nehemías? ¿Por qué otras cosas se preocupaba? Por las necesidades del presente. Oremos por las necesidades del presente. Y se interesaba por las esperanzas del futuro. Él se preocupaba por las tradiciones del pasado. Se estaban perdiendo o se iban a perder. Ya no existían, son criticadas. Pero él se preocupaba por las tradiciones del pasado, por las necesidades del presente y se interesaba por las esperanzas del futuro. Se interesaba por su herencia, por su ciudad ancestral, Jerusalén, y por la gloria de Dios. Manifestó su actitud de interés en 4 formas diferentes. Ya vimos que se preocupó lo suficiente como para preguntar. Preguntó mucho por todos, ¿dónde están? ¿Qué pasó aquí? Se preocupó lo suficiente como para preguntar, como lo dice Nehemías 1, del 1 al 3. Ya lo leímos, pueden ustedes volver al capítulo, en el capítulo 1 que leímos, a los versículos 1 a 3 y encontrarán cuáles fueron las preguntas de Nehemías por su pueblo. Ahora vemos veremos quién es este líder, porque es un líder lo que estamos analizando. Nehemías primero se preocupó lo suficiente como para llorar. Nehemías se preocupó lo suficiente como para llorar. Lo encontramos en el versículo 4. Lo leímos al comienzo y es un versículo que vale la pena recordar. La lectura. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Cuando él escuchó todo lo que le contaron en los versículos 1 al 3, él se sentó y lloró. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
Lo que hace es que una persona, lo que hace que una persona ría o lo que hace que una persona llore es a menudo una indicación de su carácter. Lo que seas, los que se ríen, escuchemos esto muy bien, los que se ríen de los errores o desgracias de otros, o que lloran acerca de desilusiones personales triviales, carecen de educación o de carácter, y posiblemente de ambos. Es algo que tenemos que escuchar y saber, porque a veces, sin darnos cuenta, lo estamos haciendo. Lo repito, los que se ríen de los errores o desgracias de otros. ¿Lo hemos hecho? ¿Lo vemos todos los días? ¿Vemos cómo la gente se ríe de las desgracias de otras personas? ¿No tienen compasión? ¿O que lloran también? Lloran acerca de desilusiones triviales, personales. Estas personas carecen de educación o de carácter y posiblemente de ambos. A veces llorar es una señal de debilidad, pero en el caso de Nehemías fue una señal de fortaleza, como lo fue también con Jeremías. Si ustedes anotan estas citas, Jeremías 9:1, Jeremías 9:1, Pablo, Hechos 20:19, y el Señor Jesús también lloró. En Lucas 19:41 podemos leer esto. En realidad, Nehemías fue como el Señor Jesucristo, en que Nehemías estuvo dispuesto a compartir la carga que se aplastaba a otros. Estaba dispuesto a ayudar a soportar la carga que aplastaba a otros. Por eso está diciendo, o estamos diciendo, que el Señor, que Nehemías fue como el Señor Jesucristo, en que estuvo dispuesto a compartir la carga que aplastaba a otros. Los vituperios de los que se vituperaban cayeron sobre mí. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Anoten esto, Salmo 99:9, Salmo 99, versículo 9, y Romanos capítulo 15, versículo 3. Cuando Dios ponga una carga en su corazón, no trate de escapar de ella. Si Dios te está poniendo un sentimiento por alguien, no, no huyas. No trates de separarte de ella, de escapar de ella. ¿Por qué? Porque si lo haces, se perderá la bendición que Dios planeaba para ti. ¿Quieres perder las bendiciones del Señor? Cuando tú no haces caso, estás recibiendo una señal. Compadécete de alguien. Si tú huyes, no lo haces, no tratas de hacer algo. Si no lo hace, se perderá. Porque si lo hace, ignorar a los demás. Se puede leer de diferentes formas las situaciones y se pueden malinterpretar. Pero si tú tratas de escapar, si lo haces, se perderá la bendición que Dios planeaba para usted. Yo no quisiera perder una bendición del Señor. Si el Señor me da la oportunidad de hacer algo, de hacer lo que estoy haciendo, comunicar diariamente la palabra del Señor,
para que ustedes la tengan y la compartan con personas que no la pueden recibir de otra forma. No todos tienen la opción y la oportunidad de ir a una iglesia a recibir un mensaje. No todos conocen un pastor o no conocen la iglesia con un pastor. ¿Lo sabes tú? ¿Por qué no dejas que una persona conozca a Cristo a través de lo que tú sabes? Dios te está dando la oportunidad. No huyas de ella. Avanza, hermano. Habla con las personas que tú crees. Gánate una persona para Cristo. No vayas a vivir toda una vida sin que intentes ganar una persona para Cristo. Recuerde que hay misioneros y pastores que han ganado miles de personas. Tú puedes ganar una. El libro de Nehemías empieza con gran mal y afrenta, como lo dice el versículo 3. Pero antes de terminar todo este problema, hay gran gozo. Y esto lo vemos ya en el capítulo 8, versículo 12 y versículo 17. O sea, los tenemos que avanzar un poco, ya salirnos del capítulo 1 y avanzar al capítulo 8, versículos 12 y versículo 17. Ahora, analicemos esto. Por la noche durará el lloro, el llanto. Por la noche durará el lloro. Y a la mañana vendrá la alegría. Sigue los salmos enseñándonos. El Señor no nos va a dejar llorar todo el tiempo. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Salmo 30, versículo 5. Nuestras lágrimas riegan las semillas de providencia que Dios ha planteado en nuestro camino. Y sin duda, y sin nuestras lágrimas, esas semillas nunca podrían crecer y dar fruto. Soy muy agradecido con nuestros maestros de Instituto Bíblico y hoy tengo que agradecer los puntos de apoyo de nuestro maestro W. Biersbe. Aprendimos y aprendemos todos los días mucho de estos maestros que son lo que el Señor, los ángeles que el Señor ha puesto en nuestro camino para que podamos aprender cosas y plantearlas de esta forma. Que Dios los bendiga grandemente. Les deseo que interpreten muy bien esta situación y que sepan que hubo hombres como o los hay y tú puedes estar entre ellos. Hombres que han sentido el dolor ajeno. Hombres que han sentido el dolor ajeno. Hace muy poco visitamos a una persona que no se pudo entrar, simplemente no se pudo entrar. Esa persona estaba en una cama, inconsciente, inválido, con un problema cerebral gravísimo. Nos pidieron simplemente que miráramos por una ventana y era todo. Escuché una palabra, una frase de un hermano. Esto me dejó muy triste. Mire que no fue solamente Nehemías. Nehemías estaba triste y llorando por los hermanos judíos que se llevaron de Jerusalén. Aquí este hermano estaba viendo un hombre desvalido que no se podía ya defender y dijo lo siguiente: siento ganas de llorar. ¿Te imaginas, hermano, que vivimos esto todos los días? Escuchemos lo que dicen los demás, aprendamos a escuchar. Escuchemos lo que dicen los demás. Mi hermano decía: tengo ganas de llorar. Es el sentimiento por otro ser humano. Es lo que estamos buscando. Ayer decíamos que si tú estás
enfermo, triste, amargado, y te recuperas, recuérdalo. Recuerda que hay otros que están pasando por la misma situación. Ora por ellos, intercede por ellos, visítalos, dales consuelo. Recuérdales que podemos salir adelante. Tú lo estás haciendo. Eso es todo. Y hoy nos encontramos con un personaje, el actor principal, como les decía al comienzo, el actor principal, Nehemías, que nos está dando un ejemplo de nobleza, de compasión por sus hermanos judíos que estaban secuestrados, digámoslo así, maltratados. Y estaba pidiéndole al Señor por 4 meses, con ayuno, oración, ruego, para que los libere. Apreciados hermanos, les deseo que analicen esto en este día, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga grandemente. Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com, y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González, y que tengan muy buen día.